Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Ania del Toro. Bienvenidos a una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy les presentamos una nueva serie de reportajes analizando la problemática del robo de cables de cobre y la exportación de este metal en el país. El delito del hurto de los cables afecta la infraestructura de las compañías telefónicas y también de la distribución de la electricidad. Este problema se ha denunciado en diversas ocasiones, pero a pesar de que en años anteriores se han tomado medidas para controlarlo, con el tiempo ha seguido incrementando este delito que perjudica no solo a las telefónicas y distribuidoras, sino también a miles de ciudadanos que dejan de recibir un servicio por el que pagan mensualmente. Ay, sí, pero Dios mío, si fue que te robaron los cables otra vez. ¿Cuándo fue que te robaron los cables otra vez? Ven a ver. Cristobalina González tiene toda la vida viviendo en el barrio Ceuta de Villamella, en Santo Domingo Norte. Es una de las víctimas afectadas por el robo de los cables telefónicos en su sector. Bueno, nos afecta mucho porque uno se siente tan mal, con una impotencia muy grande, cuando uno va a hacer una llamada, que esos desaprensivos cortan esos cables y se los llevan, sin pensar el daño que le están haciendo a la población. Asegura que este año ha aumentado este delito en esta comunidad. Yo tengo una nota por ahí, el día de, mira, se lo robaron antes de Semana Santa, el día de Viernes Santo, 2 veces más. No recuerdo la fecha, y el 4 de septiembre y hoy. Eso no es justo en un año. No debe ser justo en ningún momento del año, pero caramba, no deben tratar a una comunidad y a una compañía y a un grupo de personas de esa forma. Según datos suministrados por una de las telefónicas afectadas por el robo de cables en este sector, entre el 1 de abril y principios de septiembre ocurrieron 5 robos para una pérdida total de 445.655 pesos con 10 centavos por 597 metros de cables sustraídos. Nosotros tenemos un hermano enfermo que vive en Villa Duarte y cuando lo fuimos a llamar esta mañana para saber cómo amaneció, nos encontramos con la sorpresa de que ya el teléfono no tenía corriente. Y es que en la madrugada del pasado martes, nueva vez antisociales cortaron uno de los cables telefónicos que alimenta el servicio a la zona. Donde le mostré, un promedio de 300, 400 metros cortaron de cable. Jacinto González, mejor conocido como Héctor, es el presidente de la Junta de Vecinos de este barrio. Cataloga como catastrófico el robo de cables telefónicos en esa comunidad. Cada 15 días se hace corte de cable donde afectan los negocios, los comercios que tenemos delivery, los comercios también que tienen Verifone para vender con la tarjeta Solidaridad y las residencias que vivimos todos afectados aquí. No aguantamos ya más el corte de los cables. González, quien también es dueño de un colmado en la zona, asegura que la situación afecta económicamente a su negocio y el de otros vecinos. Las ventas se quedan en el suelo porque la mayor venta uno la tiene con el delivery, que la gente de su casa pide. Tus parientes no se pueden comunicar contigo cuando diario tú te comunicas con tu padre, con tu madre, con tu hijo. ¿Me comprende? Entonces, eso es muy vital, la telefónica. Para este ciudadano, el servicio telefónico es vital para una familia o negocio. Porque un teléfono ya hoy es parte de una familia. Porque ahí tú tienes, el que no tiene un teléfono no, es como una persona que no tiene documento. ¿Me comprende? Que no existe. Y es que el servicio telefónico se ha vuelto casi imprescindible en el desenvolvimiento de algunas tareas cotidianas en el hogar. Pues nos afectan muchos servicios, porque a veces uno quiere llamar para saber, para llamar a la compañía para pagar la factura, llamar a la CDE, llamar al hospital para hacer citas médicas y otros servicios que uno lo hace por teléfono. Por ejemplo, uno quiere comprar en la ferretería, que comprar en el almacén y no puede porque no se puede comunicar. Nos quedamos incomunicados completamente, como si nulo nos quedamos. La impotencia por pagar un servicio que no pueden recibir de manera constante por culpa de unos delincuentes arropa a los residentes de esta comunidad en Villamella. Me siento muy mal, muy angustiada, me siento impotente, porque de saber que ciudadanos desaprensivos que hacen eso le están haciendo un daño a su misma gente.
porque ellos no saben si uno le puede hacer un favor a través del teléfono con corriente. Y eso la comunidad se convierte en un atraso por no tener los servicios de comunicación. Y ellos no saben el daño que se están haciendo ellos mismos, y a uno también. Aquí en la comunidad de Ceuta, El Edén, que esta es la vía principal que entra a la telefónica, tenemos un promedio de 2.500 viviendas que quedan afectadas. Nosotros tenemos, ahí andan unos motoristas que patrullan la zona, pero no basta, con eso no basta. A los 10, 15 días vuelven y se los roban de nuevo. Los ciudadanos que son afectados por el robo de cables para extraer el cobre temen que se presente una situación de emergencia mientras estén sin servicio por culpa de este delito. No ha dado ese caso. En día pasado ahí estuvimos llamando por no tener el servicio de teléfono para llamar a la policía con un incidente que hubo ahí. O ahí hubo un señor que apuñaló a una señora, su esposa. ¿Entiendes? Cuando quisimos recorrer el teléfono no teníamos servicio. Aunque muchos ciudadanos ya tienen celulares, en ocasiones la señal también les falla, por lo que entienden que el servicio de teléfono fijo es más confiable y por ende esencial para momentos de emergencias. No se pierda cuando regresemos cómo afecta esta situación a las compañías telefónicas del país y a otras comunidades en el Distrito Nacional. Los espero con más informaciones después de la pausa. Muchas gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga. Seguimos profundizando en la problemática del robo de cables para la comercialización del cobre y su posterior exportación del país. Cada año las telefónicas registran más de 100 millones de pesos en pérdidas debido al hurto de cables, un delito que se ha extendido en todo el país y que ocurre con mayor frecuencia cuando aumentan los precios del cobre a nivel internacional. En lo que va de año, las empresas telefónicas han enfrentado más de 1.500 casos de distintos tipos de robos, la mitad de los cuales están relacionados con el hurto de cables. Nuestras empresas sufren pérdidas millonarias todos los años y la peor parte para nosotros no es únicamente lo que sufren nuestras empresas a nivel económico, sino las pérdidas que sufren nuestros clientes, que es la parte que no podemos cuantificar. Es una de nuestras mayores preocupaciones porque disminuyen el servicio, impacta en la credibilidad que tenemos como empresa y además afecta el servicio que realmente estamos llamados a otorgar. Águila Endor, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas de Telecomunicaciones, afirma que hasta principios de diciembre, las telefónicas del país registraron una pérdida cercana a los 160 millones de pesos por el robo de cables y de combustible. El año pasado fue un poco menos y todavía nos falta diciembre, que es el de mayor incidencias de robos a nuestra infraestructura en cables, en combustible. Y esto es lo que podemos contar como pérdida de nuestra infraestructura. Sin embargo, Lendor resalta que es imposible medir las pérdidas que le genera a la población la falta del servicio telefónico por culpa del robo de cables. La parte que no podemos contar y que es la parte más vulnerable e importante son los negocios que se dejaron de hacer, son los colmados que dejaron de vender, son los delivery, son las farmacias, son las personas que no se pudieron comunicar, son la gente que no pudo salir ese día a trabajar. Debido a esta situación, las telefónicas reciben cientos de miles de reclamos por la pérdida del servicio, luego de que los delincuentes cortan los cables. Es importante resaltar que una incidencia de esta puede afectar a miles de clientes, dependiendo del lugar, de la localidad donde se haya producido la incidencia. Es impactante cuando en una comunidad, recuerda que en una casa pueden vivir 5 personas y pueden llamarlas 5, o sea, cuando una comunidad está siendo afectada, son muchas las personas y son muchas las consecuencias que tienen. Tenemos cientos de miles de reclamos entre todas. Es por eso que sostienen que el robo de cables telefónicos tiene un gran impacto en la seguridad nacional y ciudadana. Yo creo que hoy no podemos hablar de un 911, que es un proyecto que estamos como país próximos a sacar, y no pudiéramos pensar en que alguien va a llamar a una ambulancia, en que hay un fuego, en que hay una situación de emergencia y nadie puede comunicarse. Hay que recordar que a principios de diciembre el gobierno de los Estados Unidos entregó al país equipos que serán implementados en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 911 por un valor total de $6 millones. No pudiéramos imaginarnos
lo que pasa en un hospital que está incomunicado, lo que pasa en una escuela que no pueden comunicarse con los padres de un niño que se acaba de caer en el patio. O sea, hay una serie de situaciones que agravan esto que está sucediendo y que lo hacen de seguridad nacional. La directora ejecutiva de Adontel asegura que estos robos ocurren a nivel nacional y forman parte de un crimen organizado. Eso no lo hace una sola persona, eso no lo hace un muchacho que sube en un poste y cortó un cable. Se trata de una red muy organizada y se trata de una red que sabe contactar a las personas, que sabe comprar, que sabe manejar y exportar este metal. O sea que es muy importante que lo veamos como un asunto nacional y que nos vayamos al fondo. Según Wendy Rodríguez, abogada de empresas de telecomunicaciones, es mucho más difícil perseguir este tipo de crimen porque se requiere de una labor de investigación y de inteligencia mucho más profunda para dar al traste con todos los individuos que intervienen en esa organización. Estamos hablando de que es una estructura piramidal y muchas veces atrapamos a los individuos de primera línea, segunda línea, pero a veces se hace difícil continuar desmembrando toda la pirámide de la organización. Una gráfica muestra la pirámide de ese crimen organizado, que comienza con los cortadores de cables que luego los venden a los compradores, quienes lo transportan a un centro de acopio o metaleras medianas para luego venderlo a algunas metaleras más grandes, quienes exportan el desecho de cobre robado a nivel internacional. Muchas veces, las autoridades que intervienen en el proceso no ven el hecho en su contexto macro de crimen organizado, sino que lo ven como hechos aislados. Este entendimiento de la situación trae como consecuencia que la sanción aplicada en muchos casos no se corresponda con la magnitud de la situación y el daño causado. El Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía tienen una parte preponderante en lo que es la persecución del delito. Ahora, las empresas de comunicaciones, como víctimas de estos robos, también tienen un papel activo. Se querellan cuando tienen repercusiones directas en el robo. El abogado Ignacio Miranda explica que cuando ocurre una incidencia, lo primero que deben hacer los afectados es comunicarlo a las compañías telefónicas, que automáticamente dan parte a las autoridades policiales y el Ministerio Público para que se pueda iniciar el proceso de investigación del robo. Y a partir de ahí comienza un proceso de investigación, que es la primera fase del proceso penal, que va a terminar con una decisión, con una sentencia que toma un tribunal a partir de la prueba que se pueda recolectar. El jurista explica que la investigación es la parte más sensible de todo proceso penal. Un acta mal recogida, una prueba incorporada fuera de los parámetros que nos establece la ley para incorporar la prueba puede tener catastróficas consecuencias para el futuro del proceso. Esto influye también en las penas que dictan los jueces a los implicados de este tipo de casos. En cada caso concreto va a depender de las agravantes que se puedan establecer para el robo. O sea, si el robo se cometió en la mañana una sola persona, es posible que se visualice como un robo simple. Ahora, un robo cometido de noche por varias personas, utilizando armas, que muchas veces es así, entonces tiene otra característica. O sea, la ley impone sanciones más graves. Las penas que han dictado a los procesados por el robo de cables varían desde 1 hasta 10 años de cárcel, pero según el Código Procesal Penal, por la asociación de malhechores, se pueden conseguir condenas de hasta 20 años de prisión. Va a depender mucho de la forma en que se le presente el caso al juez y cómo él lo entienda de manera concreta en ese momento. Hay veces que casos de bandas organizadas, los jueces han entendido que se trata de una asociación de malhechores y de un crimen organizado. Pero esa no es la regla. Normalmente ellos ven un hecho aislado. Sin embargo, aunque estos hechos se podrían considerar como aislados, están ocurriendo en todas las provincias del país y afectan a miles de personas en todos los estratos sociales. Nosotros sabemos exactamente, es más, aquí sabemos exactamente en el área donde que se los roban. Se los roban de poste a poste. Ellos van cortando de poste a poste, y a veces se roban 5 y 6 divisiones, o sea, de postes de luz y más
El mayor general retirado Luis Rivera reside en Isabel Villas desde hace más de una década. Asegura que el robo de cables se ha vuelto común en la zona y debe ser ejecutado por un grupo organizado de personas. O sea que para hacer ese robo tienen que venir en una camioneta, me imagino, en un camioncito. Me imagino que tienen que tener una escalera alta, porque son postes bien altos. Tienen que tener foco, porque ellos, una de las cosas que hacen es que rompen las lámparas del alumbrado de las calles. Los ladrones ellos rompen las lámparas para quedarse a oscuras y ahí hacen su operación. ¿Qué puedo hacer yo a las 3 de la mañana cuando me suspenden el cable a 2 esquinas de mi casa? ¿Qué puedo hacer yo? Son delincuentes desaprensivos. ¿Quién pierde más? ¿Yo como padre de familia o ellos como delincuentes? Frank Romero reside en Cuesta Hermosa 3, donde también causan estragos los ladrones de cables. Bueno, es un tema que ha venido afectando a nuestra zona desde aproximadamente Semana Santa de este año y ha venido consecuentemente de una manera ininterrumpida logrando una obstrucción del servicio tanto de teléfonos como de sistema de cable a las personas que tenemos una conexión multiplan. Estas familias no solo pierden la comunicación telefónica fija y el entretenimiento por cable, también pierden la conexión a Internet y hasta afecta el servicio de alarma de seguridad. Es algo traumático porque realmente yo particularmente puedo darme cuenta por el sistema de alarma de nuestra residencia, porque inmediatamente interrumpen la línea telefónica, comienza a emitir un sonido el sistema de alarma, dando una señal de que no tiene comunicación con la central. Romero asegura que esto ocurre en horas de la madrugada de forma muy rápida. En ese momento, 2, 3 de la mañana, nos vemos precisados de llamar a las autoridades y ya tenemos comunicación directa con el Departamento de Seguridad, quienes inmediatamente proceden a entrar en el lugar. Pero el modus operandi de los delincuentes es de una manera muy rápida. Aparentemente tumban los cables y luego cortan, dejando toda el área incomunicada de una manera drástica. Según Rivera, solo en el sector Isabel Villas, este año han sido víctimas del robo de cables al menos 5 veces. Ocasionan realmente un trastorno en la vida familiar, porque imagínense cuando usted se queda sin un servicio telefónico, sin un servicio de internet, sin un servicio de cable, de televisión durante 7 días, pues es bastante espinoso el momento que se pasa. Por eso piden medidas más drásticas tanto para los ladrones de cables como para los compradores de estos metales robados, pues entienden que si baja la demanda y comercialización de estos desechos, se puede disminuir este tipo de crimen. Cuando regresemos, analizamos las medidas que se han tomado en los últimos años para combatir el tráfico ilícito de metales como el cobre, con el fin de menguar el hurto de cables telefónicos y de electricidad. Los espero después de una breve pausa. Muchas gracias por continuar con NCDN Investiga y el análisis sobre la comercialización ilícita del cobre en el país. Aunque en el país existen minas que producen ciertas toneladas de cobre, realmente no somos muy conocidos por ser grandes productores de este metal. Por eso llama la atención la cantidad de cobre que estamos exportando, pues es mucho mayor a la que se produce en minas como el Cerro de Maimón, que comenzó a operar desde finales del 2008. Desde el 2010, la Dirección General de Aduanas ha implementado medidas para intentar controlar la comercialización ilegal de este metal, producto del robo de cables telefónicos y de las redes de energía eléctrica. Los robos de cables y objetos de metal han acaparado titulares desde hace algunos años. Es por eso que en el año 2007 el presidente Leonel Fernández promulgó el decreto 334-07,
que establece el reglamento para el comercio y la exportación de desperdicios de metales, chatarras y otros desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones. Con dicho decreto se creó un registro nacional para el comercio y la exportación de los desperdicios de metales y chatarras, y a la vez promovió que se fijara un procedimiento de control sobre estos restos a exportar, a fin de tipificar el producto, dotarlo de certificación técnica e identificar la fuente del mismo, un punto vital en el control de la exportación de metales robados. Toda una cadena, el que se roba el cable, entonces va y se lo vende a un metalero. Ese metalero sabe que esos cables son robados, pero ya llegaron a su estación cortados. El decreto del expresidente Fernández no fue suficiente para menguar los robos de cables. En el 2008, el entonces director de aduanas, el fallecido Miguel Coco, ordenó la revisión de los furgones de exportación de cobre, a fin de detectar a los responsables de los múltiples robos de cables telefónicos ocurridos ese año. Sin embargo, no fue hasta el 9 de marzo del 2010 cuando el exdirector de aduanas, Rafael Camilo, prohibió la exportación de cobre en el país. Se prohibieron las exportaciones de cobre y en ese momento el robo fue cero dentro de nuestras empresas. La medida contemplada en la norma 0210 de aduanas se implementaría hasta que las 38 empresas que vendían chatarras metálicas fuera del país fueran sometidas a un estricto proceso de regulación, pues según el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, en ese momento solo 4 tenían el registro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La prohibición vino porque este país no es un país productor de cobre, ¿de acuerdo? Y el cobre que se estaba tratando de exportar de chatarra muchas veces se conseguía de manera ilícita. Así explicó de manera tajante el actual director de aduanas la medida tomada por su antecesor, aunque no quiso abundar sobre la aplicación de la misma actualmente. Supuestamente sigue en vigencia este control, con excepción para las compañías que extraen cobre de minas, como Cerro de Maimón y próximamente Barrick Pueblo Viejo. Nos fue imposible conseguir una entrevista aparte para hablar sobre el tema. Cualquier empresa que explote una mina, que tenga cobre o cualquier otro metal, si tiene los permisos correspondientes y va a exportarla, pues aduana facilitaría las cosas, como es su deber. Eso no veo ahí ningún inconveniente con eso. El señor director muy sabiamente, para agilizar y volver absolutamente transparente las relaciones que debe haber entre aduanas y la empresa, está estableciendo una oficina dentro de la empresa. Lo que se produzca en la planta de cobre lo va a ver aduana en el momento de producción. Por lo tanto, lo que se exporta va a haber una relación directa y una verificación directa de parte de aduanas. Pero las exportaciones de cobre siguen siendo mayores a las toneladas que se extraen de nuestras minas, pues el robo de cables telefónicos y de electricidad volvieron a aumentar con el paso del tiempo. Según el Comtrade de las Naciones Unidas, el año pasado, República Dominicana exportó un total de $130.129.000, de los cuales cerca de 102 millones fue de cobre sin refinar o refinados y aleaciones en bruto. Los $35.770.000 restantes son de desechos de cobre, cable trenzado de cobre, alambres y otras provisiones hechas con este metal. Que esto es un problema nacional, de seguridad nacional, que esto no es una comunidad afectada o una casa que se quedó sin comunicación, que esto es un problema en el que no vamos a poder instalar un 911 de manera efectiva, en el que nuestros hospitales se afectan, nuestras escuelas, y que se trata de una red completa que está trabajando en este tema. Entiendo que a pesar de esa ratificación y esa normativa existente en nuestro país, entiendo que deberíamos de ir más a otro punto, no hacia la exportación, sino a la comercialización, a la posesión de dicho metal. Impedir la exportación de cobre, chequear, revisar esas metaleras, se sabe quiénes son los dueños, ahí están, se sabe dónde están, regularizarlas
qué usted compra como metal, de dónde proviene ese metal que usted compra y darle seguimiento constante a eso. Por eso los ciudadanos afectados por el hurto de cables de cobre piden medidas más fuertes para poder frenar este delito que afecta a miles de dominicanos y atrasa nuestro progreso hacia el desarrollo. El robo de cables tanto telefónicos como los de energía eléctrica es un delito que debe ser atacado con más fuerza, no solo persiguiendo a los ladrones que cortan y luego venden estos cables, sino también aquellos que compran los desechos de estos cables, aún sabiendo que fueron obtenidos mediante un robo. Quedarnos incomunicados o sin electricidad es un asunto que atenta contra la seguridad ciudadana, por lo que el gobierno, la policía, la justicia y en especial las autoridades aduanales deben poner mayor atención a este delito que afecta diariamente a miles de ciudadanos en todo el país y podría inclusive afectar la inversión extranjera en nuestro sector de telecomunicaciones. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por su sintonía. Los espero en una próxima emisión de NCDN Investiga. Buenas noches.